www.lu32.com.ar. Ya estamos sobre las 9 de la mañana, 45 minutos en la República Argentina, y lo comentábamos hoy tempranito. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Epilepsia, y muchos la catalogan como una enfermedad escondida. Pero para hablar un poquito más de epilepsia, de esta enfermedad que es muy frecuente, que continúa siendo un tabú para muchos, bueno, hay institutos que trabajan, sanatorios que trabajan con especialistas de primer nivel, y nosotros precisamente vamos a saludar y agradecerle enormemente a la doctora Eliana Garino, que es neuróloga del equipo de epilepsia del Sanatorio Los Arcos. Doctora, ¿cómo le va? Gusto de saludarla, muy buenos días. Estamos junto a Paula Botino, mi nombre es Luis Ochi, esto es LU32 Radio La Barría. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Nosotros muy bien, y queriendo conocer un poquito más sobre la enfermedad. Bueno, la epilepsia es una entidad frecuente, más frecuente de lo que uno cree. Se estima que más o menos uno de entre cada 100 y cada 200 personas tienen epilepsia. O sea, imagínense que en un auditorio, en una clase de una universidad, por lo menos debe haber 2 o 3 personas con epilepsia. Pasa que no necesariamente todos lo comunican, pero la verdad que es una entidad bastante prevalente en la población. Ajá. ¿Es una enfermedad hereditaria, doctora? Algunos casos sí. Esto va a depender del tipo de epilepsia y del tipo de crisis que tenga el paciente. Muchas veces la epilepsia es adquirida y no tiene un patrón hereditario. Por ejemplo, hay grupos de pacientes que luego de haber tenido una ACV pueden desarrollar una epilepsia sobre esa secuela. Y este, por supuesto, es un caso de epilepsia primero adquirido en la tercera edad, y segundo, que no va a ser hereditario. Entonces va a depender un poquito del tipo de epilepsia que tenga el paciente y de la edad de presentación de las crisis. Ajá. ¿Y a qué edad aproximadamente comienza a manifestarse? La epilepsia puede presentarse a cualquier edad, pero tiene 2 picos. Principalmente el primero es en la infancia, ¿sí? Y el segundo es en la tercera edad, los adultos mayores. Por supuesto, las causas en ambos grupos van a ser distintos, pero como charlábamos antes, puede aparecer a cualquier edad con esos 2 picos, digamos, donde se manifiesta con más frecuencia todavía. Y digamos, con el avance científico, tecnológico y de la ingeniería médica, ¿no? Uno se pregunta, ¿han cambiado los tratamientos, digamos, si bien son paliativos, porque esto no tiene cura, ¿no? Bueno, la epilepsia, los tratamientos farmacológicos para la epilepsia, en realidad, si bien se dice antiepilépticos, son anticonvulsivos. Lo que hacen es frenar la convulsión, ¿sí? O sea, no hacen desaparecer la predisposición cerebral a generar crisis, que es lo que constituye una epilepsia, sino que lo que hacen es frenar la propagación de la convulsión. Entonces, el paciente que toma la medicación puede evolucionar libre de crisis y hacer una vida totalmente normal. De todas maneras, hay un grupo de pacientes, aproximadamente un 30% de los pacientes, que por ahí no responden a la medicación inmediatamente. Pero hasta el 70% de los pacientes, si son adecuadamente diagnosticados y tratados, quedan libres de crisis con un tratamiento adecuado farmacológico. Pero como muy bien comentabas, el tratamiento en general no cura la epilepsia, sino que lo que hace es frenar la convulsión. Así que en general no es una entidad que globalmente se cubre. Aunque hay otros tratamientos como los quirúrgicos, que son, por supuesto, en pacientes donde la epilepsia realmente no se controla con medicación, donde pueden llegar a ser curativos, por así decir. Esto se ofrece en un grupo muy reducido de pacientes, no es un tratamiento de primera instancia. Bien, doctora, buen día. Paula Botino la saluda. Una consulta respecto, bueno, de lo que es su práctica, de lo que conoce sobre el tema. ¿Ha avanzado sobre el impacto que tiene en este tipo de patologías el uso del cannabis medicinal? Sí, claro. Es un tema muy en boga. Diría que 1 de cada 2 pacientes que entra a la consulta pregunta por este tema, si no es más frecuente todavía la consulta. La realidad es que hay estudios en curso que muestran que
hay efectividad del cannabis en epilepsia, pero por lo pronto no hay nada que demuestre que es superior a otros antiepilépticos. No sé si estoy clara en este punto. Parece que de repente el cannabis es la panacea y que va a salvar a todos los pacientes con epilepsia, y lo que estamos viendo en la práctica y en los centros que tienen más experiencia, que pueden hacer investigación sobre este tema, es que es efectivo para algunos tipos de epilepsia, particularmente lo que se llama las encefalopatías epilépticas, que son principalmente los niños que no tienen un desarrollo madurativo normal y que tienen epilepsias muy severas desde la primera infancia. Bien. En estos pacientes sí ha mostrado una efectividad bastante interesante, pero todavía falta algunos estudios que demuestren la utilidad en otros grupos de epilepsia. Así que la información que todavía tenemos es limitada. Yo creo que se va a venir en el futuro. Creo que es una opción terapéutica muy interesante para un grupo de pacientes, pero no para todos los pacientes. No sé si estoy clara en este punto. Y otra limitación que estamos teniendo en nuestro país es la dificultad para el acceso a formulaciones que los médicos conozcamos que tienen. Muchos pacientes acceden a el aceite de cannabis que fabrican en forma artesanal, con lo cual es muy difícil saber exactamente qué composición tiene lo que está recibiendo nuestro paciente, lo cual hace difícil tanto el manejo desde la asistencia al paciente, cuánto debe tomar, a partir de qué dosis puede presentar efectos adversos, y también nos hace dificultoso saber si ese paciente realmente va a andar bien con esta medicación, porque no sabemos bien qué contiene. Entonces, yo creo que a futuro va a ser una opción muy interesante, todavía está un poco verde en nuestro país, pero va a ser por ahí para un grupo de pacientes con epilepsia, especialmente las encefalopatías epilépticas, no por ahí en primera instancia para cualquier paciente con epilepsia. ¿El único tratamiento, doctora, es a través de la farmacoterapia? La primera escala de tratamiento es la farmacoterapia. Hay algunos pacientes que tienen, como charlábamos antes, desarrollan lo que es una epilepsia farmacoresistente, o sea que no logran controlar las crisis a pesar de inclusive la politerapia, ¿no? De tomar más de un fármaco, y en ese grupo de pacientes se puede explorar de qué lado, digamos por así decir, de qué lado del cerebro o de qué lugar específico del cerebro vienen las crisis. Y en este grupo de pacientes se puede llegar a proponer una alternativa quirúrgica, que es básicamente sacar el pedacito del cerebro que genera las convulsiones. Pero eso como es un tratamiento que primero se propone solamente a los pacientes que no controlan la medicación. Por supuesto, nadie va a operar el cerebro a un paciente que con dosis bajas de un anticonvulsivante no tiene más crisis. Pero sí es una alternativa terapéutica para aquellos pacientes que no controlan las convulsiones con medicación. Doctora, es importantísimo tener un diagnóstico de certeza, ¿no? Es importante el diagnóstico de certeza. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es principalmente clínico, es principalmente a través del interrogatorio. Muchas veces no se necesita mucho más que una silla y un profesional que interrogue como para hacer un diagnóstico correcto de epilepsia. Por supuesto, los exámenes complementarios son importantes, principalmente el electroencefalograma, que es una pata muy importante para aquellos que nos dedicamos a la epilepsia, que nos permite ver precisamente estas cuestiones, si la convulsión viene de un solo lugar del cerebro, o si compromete rápidamente a todo el cerebro, y la neuroimagen, la tomografía o la resonancia magnética del cerebro, para explorar si la epilepsia está relacionada con alguna lesión o no. Hay grupos de epilepsias que no están relacionadas con absolutamente ninguna lesión en el cerebro. Entonces, los exámenes complementarios nos permiten entender mejor la causa de la epilepsia, pero el diagnóstico inicialmente es clínico. Bien. Doctora, para concluir, y agradeciéndole la gentileza de que nos haya atendido en esta mañana, ¿qué recomendación le daríamos al papá, a la mamá, al familiar de un paciente epiléptico que nos está escuchando en este momento? Lo primero es no tener miedo y asesorarse. Como estábamos charlando previamente, es una entidad frecuente. De hecho, hasta el 10% de la población en algún momento de la vida puede sufrir una convulsión sin que esto necesariamente sea epilepsia.
Así que por ahí asesorarse con algún profesional que tengan de confianza, como para poder desenterrar los mitos, sacarse algunos miedos, entender de qué se trata la patología, no asustarse frente a una crisis. ¿Sí? Lo que uno principalmente tiene que hacer cuando un paciente tiene una convulsión, primero es evitar en lo posible que se golpee y ponerlo de costado, y siempre remarcarnos el hecho de no ponerle nada en la boca, que eso es un mito muy común, de que hay que ponerle algo en la boca porque si no se puede tragar la lengua. Bueno, eso no hay que hacerlo, digamos. Entonces, principalmente primero obviamente va a estar el susto, ¿no? Frente al diagnóstico y las primeras convulsiones, que uno no sabe muy bien por ahí cómo manejarse, pero yo creo que es prioritario que, digamos, tengan un profesional de confianza con el cual acercarse, poder sacarse las dudas. Es una patología, como hablamos, frecuente, tratable, y que cuando está agarrada a tiempo y está contenida por un grupo terapéutico, en general tiene buen pronóstico. Entonces, mi consejo por ahí para los papás es que se asesoren, que no tengan miedo de preguntar, que se saquen las dudas con el profesional tratante, y que, digamos, que entiendan que es una patología que, digamos, tiene un tratamiento efectivo, y que lo único que es necesario por ahí es, a veces es difícil acceder al diagnóstico en algunos casos, pero en principio una vez que uno llega al diagnóstico hay muchas cuestiones que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida y mejorar el pronóstico de la patología en el paciente. Así que principalmente sacarse el miedo, digamos, que no es nada tan grave ni nada tan poco frecuente. Yo a veces le digo a los pacientes, pasa que uno no va con un cartel por la calle diciendo yo soy epiléptico, pero la verdad es que muchos es mucho más común de lo que uno cree. Bien, doctora, agradeciéndole enormemente estos minutos, gracias, y no faltará oportunidad de comunicarnos. Es muy gentil, muy amable. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día. Muchas gracias. Así ustedes escuchaban, la doctora Eliana Garino, que es neuróloga, neurocirujana del equipo de epilepsia del Sanatorio Los Arcos, hablando de este Día Mundial de la Epilepsia, una forma de conocer la patología, una forma de saber cómo diagnosticar, una forma de orientarlos también de cómo manejarse ante un paciente, un amigo, un familiar que tenga esta enfermedad. 3 minutos nos separan de las 10 de la mañana. LU32 Municipalidad del Partido